La pasada semana estuvimos conversando con el doctor Emilio Muñoz sobre su experiencia en las investigaciones médicas de Pharma Research International y lo que es un estudio clínico. Hoy quisiéramos saber un poco más de los estudios que están haciendo en sus oficinas de Naples y en qué consisten específicamente. Así que mucha atención, queridos televidentes. ¿Pudiera decirnos cuáles son esos estudios que en estos momentos están conduciendo? Bienvenido, doctor Emilio. Muchas gracias por su invitación, Mayela. En este momento estamos conduciendo varios estudios en diferentes enfermedades, es decir, tenemos estudios en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, en hernia discal, en niveles bajos de testosterona, en osteoartritis, en dolor lumbar bajo y también tenemos en la insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay otros estudios que están en camino que pueden favorecer a los pacientes para participar. Sobre estos estudios específicos, los cuales me ha mencionado en estos momentos, ¿cómo estos pacientes pueden saber si ellos califican o no para ser parte de estos estudios clínicos? Bueno, la mejor forma de saber el paciente si califica o no para un estudio como tal es comunicándose con nosotros a nuestro número de teléfono para nosotros poder hacerle un pre-screening. También el médico de cabecera del paciente puede decirle si realmente tiene la condición, como por ejemplo la colitis ulcerativa, ya ellos tienen su diagnóstico, solamente es llamarnos a nosotros y nosotros podemos saber si cumplen con los requisitos que es necesario para participar en el estudio. Es decir, que estos pacientes deberían tener un diagnóstico preestablecido de la enfermedad que padecen en algunos casos y en otros no. Sí, exactamente. Hay casos que el paciente necesita tener un diagnóstico establecido, como es el caso, por ejemplo, de colitis ulcerativa, pero, por ejemplo, en el otro caso de la hernia discal no es necesario que tenga el diagnóstico, solamente el paciente tiene los síntomas, puede sospechar de que tiene la hernia discal, pero vamos a decir que no tiene el seguro adecuado, no tiene las condiciones adecuadas para hacerse el diagnóstico, nosotros le hacemos el diagnóstico y puede participar. Y también en la pregunta que hacías, no necesariamente tiene que ser un enfermo para participar en un estudio clínico. También puede ser un voluntario sano, porque hay estudios de vacuna donde puede participar una persona saludable para evaluar una vacuna determinada. Súper interesante. Ahora, una pregunta que siempre tenemos aquí en De Latinos y que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Cuando el paciente se va a someter a un estudio clínico como este, ¿podría tener efectos secundarios que lo podían afectar en otro tipo de órgano, por ejemplo? Sí, mira, precisamente por eso cuando hablábamos de las ventajas de participar en un estudio clínico, decíamos que se rectifica el diagnóstico o se confirma el diagnóstico, se corrobora el diagnóstico del paciente como tal, pero además de eso se hace un estudio del estado general de salud del paciente. ¿Por qué razón? Es decir, partimos de un estado inicial donde sabemos cuál es el estado de salud del paciente para poder seguirlo muy cercanamente para ver si desarrolla, vamos a decir, elevación de las enzimas hepáticas o alguna cuestión por el estilo. Adversos o efectos secundarios pueden ser relacionados con el medicamento o no relacionados con el medicamento, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos que el paciente tiene un efecto secundario, pero fue porque fue a un restaurante, hizo una diarrea o cualquier otra cosa, hizo una ingesta, es un efecto adverso, pero no es relacionado con el estudio como tal. ¿Cuánto tiempo, por cuánto es el tiempo que el paciente tiene que estar sometido a este estudio clínico? ¿Cuánto tiempo dura? Desde que ustedes lo reciben, les hacen los exámenes hasta que ya recibe el tratamiento y puede entonces decir, funcionó ese estudio clínico en mí. Mira, es variable porque ¿qué sucede? Depende del protocolo, es decir, todos los estudios clínicos es en base a un protocolo, a una guía donde debemos seguirla muy cercanamente para respetar las buenas prácticas clínicas. El FDA y otras instituciones están supervisando constantemente que el protocolo se cumpla. Entonces, hay momentos en que el resultado del paciente se ve de inmediato, otras veces demora más y como decía, el paciente una vez que firma el consentimiento informado para participar en el estudio, a que termina el estudio puede ser variable, es de acuerdo a la indicación que se trata. Y de acuerdo al paciente también. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Emilio, por haber estado con nosotros.
Y recuerden que este tipo de tratamientos prácticamente es un servicio para ustedes, para la comunidad, ya que son completamente gratis y usted no necesita seguro médico, ¿es cierto? Es cierto, no necesita seguro médico, ni necesita ser residente, ni número de seguro social. Es decir, toda persona está abierta, solamente tiene que calificar y estar de acuerdo de participar en el estudio. Perfectamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguimos con más aquí en De Latinos.